Ahora sí, estamos en vivo y en directo desde la Ciudad de México. Para todos los que van a ver esta presentación, decimos que es una presentación para hermanos maduros, eh, eh, para aquellos que aman más la verdad que a sus propias vidas. De esto se trata esta presentación. Para aquellos que aman más la verdad que incluso a sus propios amigos e incluso a sus propios amigos que asisten a una asociación religiosa en México. ¿Sí? Vamos a ver en esta tarde, en esta noche, el avance del papado en México. Y para eso vamos a inclinar nuestro rostro, o vamos a arrodillarnos y vamos a pedir la bendición de Dios. ¿Está bien? Nuestro Dios que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Al iniciar esta presentación, pedimos, Señor, de tu Espíritu Santo. Pedimos que tu Espíritu Santo nos guíe a la verdad. Nos guíe a entender los tiempos proféticos que estamos viviendo. Y también nos guíe a alertar a otros de que el tiempo de la segunda venida de Cristo está tan cerca, más de lo que pensamos. Bendícenos en esta noche, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, una vez que hemos pedido la bendición de Dios, vamos a ver el avance del papado en México y cómo es su plan para controlar las religiones en México. ¿Está bien? Y repito una vez más, esto es para hermanos y personas maduras. El tema de hoy es asociaciones religiosas, AR. ¿Cuántos de ustedes cuando han ido a un templo ven que está el nombre de un templo y después está lo que se llama el registro constitutivo? ¿Sí? ¿Cuántos de ustedes han visto esto en los templos de México? Nuestros hermanos. A ver, ¿quién no ha visto? Bueno, casi todos han visto. ¿Tienen idea de lo que significa esto? Hay muchas personas que, por ejemplo, los que van el sábado, entran y salen, los que van el domingo, los que van el miércoles, quien sea, entran a sus templos y salen bajo el nombre de su iglesia y después esto que se llama el registro constitutivo. Pero la gente no tiene idea todo lo que implica. ¿Sí? Todo lo que implica eso. SGA, Secretaría de Gobernación, Asociación Religiosa, y esos dos números, ¿qué significan? ¿Las fechas? ¿Fechas de qué? Ok, el 92, ¿qué significa? ¿Y el 93? No puede haber 2 años, dice el hermano. ¿Se dan cuenta que muchas veces nosotros estuvimos pasando y entrando detrás de esos templos y nunca supimos qué implicaba eso? Y lo he preguntado con varias denominaciones que doy este tema y la gente no sabe qué significa eso. Yo tampoco sabía. Así que me uno al grupo de ustedes, pero esperamos que esta noche nosotros sepamos. Es Secretaría de Gobernación, Asociación Religiosa. Este es el número de registro. Esta asociación religiosa es la número 92 que se registró en el año 93. ¿Quién fue la primera que se registró? Vamos a ver esta noche. Antes de seguir, es bueno que veamos el avance de la Iglesia Católica aquí en México. Vemos aquí a Salinas de Gortari con Juan Pablo II, vemos a Cedillo con Juan Pablo II, vemos a Fox, que es un jesuita, sí, él mismo se dice que es jesuita, besándole literalmente el anillo papal a Juan Pablo II, y vemos aquí a Calderón con Ratzinger. Esta información ustedes la pueden ver en esta página de internet que se llama bernardobarranco.wordpress.com. Él es el especialista en analizar la religión aquí en México. ¿Sí? Lo que estamos viendo aquí no es invento de nadie. Ustedes pueden ver aquí Presidentes Mexicanos y el Papa, se llama este artículo, cómo es la influencia del Papa en la cultura mexicana. El conflicto de los siglos dice: cuando la iglesia primitiva se corrompió, al apartarse de la sencillez del evangelio y al aceptar ¿qué? Costumbres y ritos paganos, perdió el espíritu y el poder ¿de quién? De Dios. Y para dominar las conciencias, ¿qué buscó?
el apoyo del poder civil. El resultado fue el papado. Es decir, ¿qué es el papado, hermanos? Es una iglesia que domina el poder del Estado y se servía de él para promover sus propios fines y especialmente para extirpar la herejía. El día de mañana en la tarde vamos a ver el tema de la herejía desde el punto de vista de la libertad religiosa que está promoviendo Roma aquí en México. Porque muchos están siendo engañados. Roma está levantando la bandera de la libertad religiosa y muchos están yendo detrás de Roma. Pero mañana lo vamos a ver. También es bueno que abramos nuestras Biblias en Apocalipsis 17. Apocalipsis 17, vamos a leer los primeros versos, porque también de esto se trata esta presentación. Verso 1 y 2 dice: y vino uno de los 7 ángeles que tenían ¿cuántas copas? Las 7 copas. Y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la condenación de ¿qué? La gran ramera, la cual está sentada sobre muchas aguas. Verso número 2: con la cual han ¿qué? Fornicado los reyes de la tierra, y los que moran en la tierra se han embriagado con el vino de ¿qué? De su fornicación. La fornicación es una relación ilícita entre la gran ramera y los ¿qué? Y los reyes de la tierra. Específicamente nos estamos enfocando en esta noche ¿a qué país de los reyes de la tierra? A México. Este gran país que Dios en su misericordia tuvo a bien que entrara el protestantismo. Roma reclama su derecho en este país y lo está haciendo en este fin de semana que viene el Papa a Guanajuato. Viene a reclamar. Vamos a ver en esta tarde por qué él viene exactamente al Cerro del Jubilete. Allí va a ser la misa el domingo, ¿sí o no? ¿Por qué no va a otro cerro de tanto que hay? ¿O en el Popocatépetl? Ajá. ¿Por qué no va a otro cerro? Bueno, porque está reclamando su derecho sobre los mexicanos. Ahora bien, la Biblia me dice en Apocalipsis 17:2 que la gran ramera tiene un objetivo: embriagar con su ¿qué? Con su vino a los reyes de la tierra. ¿Sí? Ahora, como adventistas nosotros deberíamos estar, creyentes adventistas, deberíamos estar atentos al desarrollo de la profecía. Y parte de ese desarrollo de la profecía, hermanos, parte de ese cumplimiento profético es que nosotros estamos aquí en un garage, en un patio de servicio, estamos adorando a Dios. Amén. Y parte de esta influencia de Roma en las asociaciones religiosas es que este tema se está dando aquí en este patio y no se está dando en un templo. Eso es el resultado. ¿Entendemos, hermanos? Y ahorita vamos a entenderlo con más claridad, porque es que al estar aquí nosotros somos el resultado. No nosotros, no nuestra creencia, sino el hecho que te desfraternicen de una asociación religiosa tiene que ver mucho con la influencia de Roma en México en la religión. Vamos a verlo con bibliografía y todo, no son inventos míos. En el conflicto de los siglos, en la página 554 dice: los hombres cierran los ojos ante el ¿qué? El verdadero carácter del romanismo, ante los peligros que hay que temer de su supremacía. Hermanos, cuando el romanismo tuvo supremacía, específicamente en la Edad Media, también ¿cómo se le llamó a la Edad Media? ¿La edad qué? La época de la edad oscura o el oscurantismo, porque no hubo avance. Galileo Galilei dijo que la tierra era redonda ¿y qué le pasó? Lo mataron. No avanzaron las ciencias. Si Steve Jobs o Bill Gates hubieran vivido en la Edad Media, la Iglesia Católica los mata. No hubiera permitido los aparatos. Nada de eso. Ahora, por eso es que se nos dice que hay que temer a la supremacía ¿de quién?
del papado. Hay necesidad de despertar al pueblo para solapar los avances, dice. ¿Para qué? Para rechazar. Para eso Dios levantó este movimiento, hermanos. Para rechazar el avance de un poder que está pisoteando literalmente la ley de Dios. No somos cualquier movimiento. Somos un movimiento que Dios levantó para rechazar los avances de este enemigo peligrosísimo de la libertad civil y la libertad ¿qué? Religiosa. Sí, es un enemigo peligrosísimo. Pero ¿qué sucede? El día de hoy nosotros tenemos, bueno, este periódico no es del día de hoy, es de la semana pasada. Nosotros tenemos esto que dice: regala el PRI y el PAN reforma religiosa al Papa. ¿Entendemos? ¿Cómo es que se lo regalan? Vamos a verlo. Y Dios nos levantó a nosotros para entender esto que se está dando. Estamos viviendo la profecía ante nuestros ojos. Pero muy pocos nos damos cuenta de eso. Ahora, Dios levantó este pueblo para despertar al pueblo. Si hay que despertar, ¿cómo está el pueblo, hermanos? Dormido, ¿verdad? Y una vez que despertemos al pueblo, ¿cuál debe ser el objetivo? Hacerle rechazar el avance del papado. Hay mucha gente que al escuchar este tema se despierta, pero se despierta y después dice: bueno, ya sé, pero yo me quedo tranquilito en mi banca y no voy a hacer nada y me voy a quedar callado. Bueno, muy bien, porque la parábola dice que la semilla cayó en 4 tipos de terreno. Quizá el que escuche este tema y no hace nada es de la semilla que cayó y que de repente creció, pero vinieron las malas hierbas y la taparon, los espinos. En el comentario bíblico adventista, tomo 7, en la página 1190, vemos esta frase que la vamos a hacer más grande. Dice: la mezcla de los asuntos de la iglesia y qué más, y de la administración política, se representan con el hierro y el barro. Esa unión, ¿cuál unión, hermanos? Asuntos de iglesia y administración política, está debilitando todo el poder de las iglesias. Esta aceptación en la iglesia del poder del Estado traerá malos resultados. Los hombres casi han traspasado el límite de la tolerancia de Dios. Han utilizado su fuerza política y se han unido ¿con quién? Miren lo que dice la sierva del Señor, hermanos. Los hombres están usando su política ¿para qué? ¿Para unirse con quién? Con el papado. Estamos viendo nosotros ese cumplimiento. ¿Sí o no, hermanos? Creo que somos bienaventurados al ver este cumplimiento, porque estos cumplimientos tienen que llevarse a cabo antes de la segunda venida de Cristo. Amén. Estos cumplimientos son los pasos de un Dios que se aproxima. Esto que estamos viendo nos dice: prepárate, Cristo viene pronto. Amén. Tiempos que quisieron vivir Abraham, Isaac, Jacob, los profetas mayores y los profetas menores, Habacuc, Joel, los apóstoles, mismo Pablo ya esperaba la segunda venida de Cristo en su tiempo. Segunda de Tesalonicenses. Los reformadores, Guillermo Miller, los fundadores del movimiento adventista. Y ahora a nosotros nos ha alcanzado el fin de los siglos. Estamos viviendo en la unión del hierro ¿con qué? Con el barro. Y después, recuerden ustedes que está la estatua, esa unión en los pies de hierro con el barro. Y después de eso, ¿qué viene? La roca. Viene el reino de Cristo. Y se acaba esto. Amén, hermanos. Qué bueno que la profecía se va a cumplir, hermanos. Este mensaje que vamos a ver hoy, o que estamos viendo, es para bendición y para maldición. Bendición porque vamos a ver los tiempos en que vivimos. Maldición si nos quedamos callados.
Roma aumenta su poder en México. Hay una cita del Conflicto de los Siglos que dice lo siguiente: Roma está aumentando sigilosamente su poder. Sus doctrinas están ejerciendo su influencia ¿dónde? En las cámaras legislativas. Nosotros pensamos generalmente que la influencia de Roma es en otras iglesias. Y claro, está en otras iglesias, hermano, con el movimiento ecuménico. Pero Roma no solamente le interesa otras iglesias. Roma también le interesa ejercer su poder ¿en dónde? En las cámaras legislativas. ¿En dónde más? En las iglesias y en los corazones de los hombres. Ya está levantando sus soberbios e imponentes edificios, en cuyo secreto recinto reanudará sus antiguas persecuciones. Está acumulando ocultamente sus fuerzas y sin despertar sospechas para alcanzar sus propios fines y para dar el golpe en su debido ¿qué? En su debido tiempo. Todo lo que Roma desea es asegurarse alguna ventaja, y esta ya le ha sido concedida. Pronto veremos y palparemos los propósitos del romanismo. Cualquiera que crea u obedezca la palabra de Dios incurrirá en oprobio y en persecución. Ahora vamos a entender esta frase, hermanos. Las influencias de Roma se ven directamente en las cámaras legislativas, es decir, aquí en México en la Cámara de Diputados y en la Cámara de ¿qué? De senadores. Si una ley se aprueba allí, dice la sierva del Señor que su influencia seguirá ¿en dónde? En las iglesias. Y si en las iglesias se siente la influencia de Roma, finalmente, ¿dónde se va a sentir? En los corazones de los hombres. Hermanos, tenemos la luz. Amén. No es para que el pueblo adventista en México estuviera como está. Pero como dice el profeta, hay perros mudos que deciden aceptar los beneficios que Roma les da, que la influencia de Roma les da, a cambio de vivir bien en este mundo, ignorando que les espera una mejor patria, la patria celestial. Amén. No estamos aquí para caerle bien a los hombres. Estamos aquí para llevar a cabo la voluntad de Dios. Ahora, cuando Roma ejerza su influencia a través de esta cadena que ya vimos, aquí, ¿qué dice que va a ejercer su influencia? Obviamente se van a aprobar leyes, hermanos, y esas leyes, cualquiera que crea en la palabra de Dios y no está de acuerdo a la influencia de Roma en estas cámaras legislativas, esas leyes le van a causar oprobio y ¿qué más? Y persecución. Hermanos, esto está pasando ya y va a aumentar, pero ya está pasando. Tenemos aquí este artículo, no sé cuántos han visto el periódico Universal. Dice: Juan Pablo II cimbró el sistema político de México. ¿Qué acabamos de ver en la cita? Que Roma está influenciando ¿en dónde? En la política, en las cámaras legislativas. Bueno, pero ¿qué tenemos aquí? Aquí tenemos la influencia de Roma en México directamente. Este es el cumplimiento. Dice: había violado las leyes, no merecía la cárcel, pero sí una multa por pasear por las calles con vestimentas inapropiadas y provocar manifestaciones prohibidas. Sin embargo, el presidente López Portillo salió en su defensa: yo pago la multa. El Papa Juan Pablo II había sido el infractor de esta historia en enero de 1979 durante su primera ¿qué? Visita a México. ¿Sí? Sigue diciendo aquí, quizá voy a hacer un cambio. Pasamos la computadora hacia acá. Ajá. Permítame un momento. Y aquí ya vamos a mejor, ¿verdad? Estaba bloqueando la computadora allí. Dice: había violado las leyes porque en el país estaba prohibido andar por las calles con hábitos religiosos.
y realizar cualquier manifestación pública de fe. El sumo pontífice, dice este articulista, rompió las normas que provenían de los principios revolucionarios, pero de manera especial de la Guerra Cristera entre 1926 y 1929. ¿Qué sabemos de la Guerra Cristera, hermanos? ¿Pelearon los cristianos? ¿Qué fue la Guerra Cristera? ¿La Inquisición? Para derrocar a gobernantes, ¿no? de aquí de México. Sí, más o menos. Hermanos, ¿cuándo se estableció la Constitución Política Mexicana? ¿1900 qué? 17. La Constitución Política Mexicana, en pocas palabras, le quitó el poder a la Iglesia Católica. La Iglesia Católica era dueña del 52% de este país. Ningún muerto se podía enterrar en los panteones sin el permiso de la Iglesia Católica. Todo niñito que nacía, todo bebé, la Iglesia le daba su fe de ¿qué? De bautismo. Todo estaba controlado por la Iglesia Católica. Vienen estas leyes de 1917, se implantan en la Constitución Política e inmediatamente surge la reacción de la Iglesia Católica. Me quitaste el poder y voy a empezar a luchar para volverlo a tener. Y eso es lo que estamos viendo hoy con el Papa aquí en México. No se da por vencido. Entonces, ¿qué hicieron los líderes católicos en 1926-1929, hermanos? Los líderes católicos cerraron sus templos. Esto se dio principalmente en el centro occidente del país de México, lo que es Querétaro y Jalisco y Guanajuato. Ahora entendemos por qué por qué Ratzinger va a Guanajuato. Porque está honrando esa rebelión de que me quitaron el poder. Para ese tiempo se construye el Cristo del Cerro del Jubilete. Ahora sí, dice, ahora nosotros vamos a imponer esto por la fuerza, el catolicismo. Entonces, los obispos mandan cerrar los templos y la gente se rebela. Y empieza la guerra entre el ejército de México para detener a estos cristeros. Los cristeros querían deshacer la constitución política. Pero ojo, además de los cristeros, como resultado de que se le quitó el poder a la Iglesia Católica en México, nació lo que se llama la Asociación Nacional de Padres de Familia. ¿Sabían eso ustedes? Yo no lo digo, hermanos, eso viene en este libro que se titula Hacia la modernidad de la relación Iglesia-Estado en México. Quien tenga duda de lo que le estoy diciendo, consulte este libro de Editorial Porrúa. La Iglesia Católica agarró a los padres mexicanos porque ahora habían quitado la educación católica de las escuelas. Y la Asociación Nacional de Padres de Familia es un ente que está usando la Iglesia Católica para volver a traer otra vez la moral a las escuelas. Hermanos, esto que se inició no ha terminado. Cuando salieron los libros de texto gratuitos en México, la Asociación Nacional de Libros de Texto Gratuitos, ¿saben qué es lo que pasó en Monterrey? Las monjitas empezaron a decirle a la gente que esos libros eran malos para los niños. ¿Y qué hicieron la gente en el norte? Agarraron y trajeron todos los libros y los quemaron. Eso está en la historia. Por eso ahora la Iglesia Católica quiere reformar el artículo 24, porque quiere meter a la fuerza la religión. El día de mañana vamos a hablar de eso en la tarde, ¿está bien? Es bueno que sepamos la hora en que estamos, hermanos, y debemos de alertar a otros. Entonces, ¿entendemos qué es la guerra cristera? Entonces, la guerra cristera se dio, obviamente perdieron, pero hicieron ese Cristo que está allá. Ese Cristo, en otras palabras, es un emblema para cambiar la Constitución. Y por eso le querían dar ese regalito
Según las noticias de esta semana, no lo hicieron porque iba a ser mucho. Ya ven que el 18 de marzo, ¿qué se conmemoró? ¿El nacimiento de quién? De Benito Juárez. El que inició, el que le quitó el poder a la Iglesia Católica aquí en México. Hermanos, estamos viviendo la profecía delante de nuestros ojos. El avance de la bestia es tan grande y Dios tiene solo algunos poquitos que la están rechazando. Pero sigamos porque la noche es larga. ¿Estamos listos, hermanos? ¿Sí? La noche es larga para este tema, hermanos. Este tema lo di en todo un día, desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde. No voy a decir que vamos a pasar toda la noche. Hasta las 6 de la mañana nada más. No se crean, continuemos. Entonces viene Juan Pablo II y simbra el sistema ¿qué? Político mexicano. Las leyes fueron ¿qué? Rebasadas y se impuso ¿qué? La realidad. ¿Cuál era la realidad? Que Roma tiene más poder que las leyes de México. ¿Entendemos, hermanos? Las leyes fueron repasadas y se impuso la realidad. Pasamos. Luego dice acá arriba el artículo, no lo voy a leer todo. Dice aquí, México, aquí está. Vamos a leer esto. México se convulsionaba. Para los investigadores, la década de los 80 y su cambio en la cultura política provocó varias modificaciones importantes en ¿qué? Relación Iglesia-Estado. Hermanos, antes se hablaba de separación Iglesia-Estado. ¿Entendemos? Antes se hablaba de eso. ¿Es lo mismo hablar de separación de Iglesia-Estado que relación Iglesia-Estado? No, hermanos. Pero nos han vendido conceptos que al no distinguirlos por la profecía, el pueblo de Dios se queda ciego. Dada a César lo que es de César, a Dios lo que es de Dios. Separación de Iglesia-Estado. Pero ahora sucede que a partir de ciertas modificaciones no se habla de separación, sino se habla de ¿qué? De relación. Y ahí se meten todas las religiones en México. Sigue diciendo aquí, no vamos a, por cuestión del tiempo, vamos a leer este párrafo que es interesante. En 1992 se establecen relaciones diplomáticas entre México y ¿quién? ¿Qué es la Santa Sede en la profecía? Es el asiento del anticristo. Anti del griego en lugar de Cristo. ¿Sí? Luego de las reformas al artículo 130 de la Constitución y la entrada en vigor de las leyes de asociaciones religiosas y culto público, en ese mismo año reconocían la ¿qué? Personalidad jurídica de las asociaciones religiosas. Ahora, vamos a ver en esta tarde también qué significa personalidad jurídica. Cada vez que tú entras a un templo y sales de un templo, entras a un lugar que tiene personalidad jurídica y después te sales de él. Entras a un lugar que tiene personalidad para demandarte si tú no estás de acuerdo con él. Y vamos a ver pruebas en esta noche de eso. Y te sales de ese lugar y entonces ya respiras y eres libre. Amén. Por eso estamos aquí reunidos. Porque vamos a demostrar cómo cuando tú entras a ese lugar te pueden literalmente demandar usando el poder civil. Eso significa personalidad jurídica. Sí. Entonces, hagamos un resumen. Para que hubiera relación entre México y el Vaticano, ¿qué se tuvo que cambiar? La Constitución, específicamente el artículo 130. El artículo 130 antes no reconocía poder alguno a la Iglesia ¿qué? Católica. En 1992 se cambia eso y se le da personalidad jurídica. En otras palabras, a partir de allí la Iglesia Católica tiene el chance de agarrarse del poder civil. Pero no solamente la Iglesia Católica. Todas las iglesias que se registran como asociación religiosa tienen el mismo chance que ambicionó Roma.
La misma oportunidad de ambición de Roma. La ambición de Roma es agarrarse del poder civil, ¿sí o no? Bueno, no solamente Roma. Ahora todas las iglesias que van y se registran tienen el mismo chance de Roma, usar el poder civil, cosa que va en contra de ¿qué? Va en contra de el orden bíblico. Bueno, ese mismo artículo lo tenemos en el periódico La Razón. Ese mismo artículo lo tenemos en el periódico Hora Cero, ¿sí? Lo tenemos en diferentes partes. Bueno, lo que queremos decir es de que esta ley de asociaciones religiosas y culto público es el resultado de ¿qué? Del cambio a la constitución política. Pero ¿quién hizo esa presión? ¿Quién la hizo? Vamos a ver quién la hizo. La hizo Roma. La hizo Roma. Vamos a ver porque aquí tenemos la fotografía. En el lenguaje profético, una bestia es un poder. Sí. Y en Apocalipsis 13 se nos habla de el poder de Roma. Y Roma es un poder que surge del Imperio Romano. ¿Se han preguntado si alguna vez cuando ustedes eran católicos romanos se preguntaban si soy católico? Y si decían, bueno, soy católico, apostólico, pero ¿por qué romano? ¿Por qué no cristiano? Porque Roma era la capital del imperio que persiguió a Cristo. De ahí sigue ahora la capital del imperio que sigue persiguiendo a los cristianos. ¿Sí? Y es Roma papal. Bueno, el 6 de mayo de 1990, Roma vino a México. Lo dice este libro y lo dicen todas las fuentes históricas. Roma vino a México. Fue uno de los viajes más largos del Papa. No sé cuántos se acuerdan de esa venida en 1990. Bueno, ¿a qué vino? Dio específicamente un viaje en el sureste mexicano. En este libro que les muestro aquí, que es el libro que se titula Hacia la modernización de las relaciones Iglesia-Estado, de Editorial Porrúa, dice a qué vino. Específicamente fue al sureste, ¿sí? Y nos dice a qué vino. Ven ahí, es más, lo hacemos más grande para que vean el contexto. Aquí dice que vino. Específicamente fue al sur. ¿Por qué? El Papa Juan Pablo II estuvo el 11 de mayo, ¿en dónde, hermanos? En el sureste mexicano. Primero en Tuxtla y luego en Villahermosa, donde dirigió su mensaje ¿a qué? A la unidad de la iglesia. ¿De qué iglesia? De la Iglesia Católica. ¿Por qué? Ante el crecimiento de las sectas ¿qué? Protestantes. El protestantismo está en la mira del papado. Después de que sale el censo de que ha disminuido el catolicismo en México, se anuncia la visita de Ratzinger para esta fecha. Hermanos, el papado sigue atacando el protestantismo. Y lo hace cambiando las leyes. Ahora, ¿cuándo fue? 11 de mayo de 1990. ¿Cuándo se aprobó la ley de asociaciones religiosas? En el 91. Esto es la manera de Roma para controlar la religión, ya que el protestantismo está avanzando. Y ahorita vamos a ver cómo es que la está controlando. ¿Sí? Entonces, en el 6 de mayo viene el Papa a México. Una vez que viene, Salinas de Gortari le tiene que corresponder a la cita y él lo va a ver a Roma. ¿Cuándo lo fue a ver? El 9 de julio de 1991. Lo fue a ver, miren.
El siguiente año, 9 de julio de 1991, el presidente de México, Carlos Salinas de Gortari, correspondió la visita al Papa en Roma. Ahora, él no fue solito, hermanos. Si ustedes leen este libro que le mostré aquí, fue con todo el gabinete. Se llevó todo el carruaje. Bueno, una vez que llegó allá, ¿qué pasó? Una vez que llegó allá, tuvo su entrevista, ¿sí? Y en esa entrevista dice lo siguiente. Dice, el mandatario mexicano preguntó, ¿cuándo establecerá relaciones la Santa Sede con el gobierno de México? Y esta, es decir, el Papa, respondió, cuando arregles, ¿qué? Tus asuntos internos, hijo mío. Ambos interlocutores entendieron sus mensajes recíprocamente, por lo que hubo buena comunicación. A partir de entonces, ¿qué entonces? A partir de esa visita que el Papa le dijo, si quieres que yo vaya a México, arregla ¿qué? Tus asuntos ¿qué? Internos. A partir de entonces, empezaron los sondeos a nivel legislativo y el Congreso de la Unión tomó el toro por los cuernos al convocar a los debates que desembocaron o concluyeron en la aprobación de parte de las fracciones pluripartidistas de las reformas a los artículos constitucionales, tercero, quinto, 24, 27, 130, el 28 de enero de 1992 y la expedición de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público el 15 de julio del corriente año que reglamenta las nuevas disposiciones de la Carta Magna. ¿Entendemos? Salinas de Gortari va y le dice, ¿cuándo regresas a México? Voy hasta que tú cambies ¿qué? Tu constitución. ¿Y qué artículo voy a cambiar? Los que me afectan a mí. Los que no me dan poder, los que quitaron mi influencia. ¿Cuáles son? Tercero, quinto, ¿qué más? 24, 27 y 130. Hermanos, todas las asociaciones religiosas están bajo esta influencia de Roma. ¿Por qué? Porque la ley de asociaciones religiosas es el resultado del cambio que pidió el papado. ¿Queda claro, hermanos? Ahí está en la historia. Cada vez que tú entras de un templo que dice AR y sales, estás bajo la influencia de los deseos de Roma para controlar la religión en México. Sí, así es. Dios ha llamado a este pueblo para dar el mensaje del tercer ángel. Si alguno adora a la bestia, tenemos que alertar al mundo de los avances, ¿sí o no, hermanos? Sí, mucha gente no le gusta hacer esto porque tiene un cargo que ama en su iglesia, en su templo. Y me dice, yo no me meto en problemas, yo con que me vaya, me siente y cante. Sí, estás cantando ¿qué? ¿A Dios? ¿Cuál Dios? ¿Un Dios que permite el avance de la bestia? Entonces repetimos, Salinas de Gortari va, esta es una foto que viene en este libro que se llama 130 años después. Aquí está el libro, 130 años después, y si nosotros lo abrimos, aquí está la foto. Aquí se encuentra la misma foto. Bastaron 45 minutos para el Papa y el presidente de México, donde conversaron en su despacho allí en el trono de la bestia. En estos 45 minutos se fraguó el avance de México, del Papa, de la bestia, en México. Aquí se fraguó que nosotros estuviéramos en este garage. ¿Entendemos, hermanos? Si nosotros no estamos registrados, si nosotros no estamos registrados como asociación religiosa, ¿qué somos? Estamos infraccionando ¿qué? Una ley. Y vamos a ver adelante quiénes pusieron los requisitos. Y si no tengo propiedades, pero quiero adorar a Dios, te conviertes en ilegal.
De esta manera quiso estrangular Roma al protestantismo en México. ¿Dónde están los atalayas de Dios? ¿Saben dónde están? Lo van a ver después. Están registrados. Están influenciados por Roma. Hemos olvidado la historia. Y por olvidar la historia la estamos repitiendo. En 45 minutos se fraguó no solamente ahorcar el protestantismo, sino controlarlo. Y ahí tenemos lo que es el vals. Yo le llamo así. El vals de la gran ramera con los reyes de la tierra. Y muchos entraron a bailar ese vals. Muchas religiones que se registraron aquí en México están bailando al mismo son de la gran ramera. Los que están escritos o suscritos a asociaciones religiosas están danzando la misma música. El mismo periódico La Jornada dice: bajo el papado de Juan Pablo II, el Vaticano ganó de manera ascendente y progresiva mayor influencia en la escena internacional, alcanzando niveles insospechados, dado el vigoroso activismo y carisma del pontífice. Alcanzó niveles tan grandes. Y en ese tiempo, el pueblo de Dios, que debiera haber estado despierto, ¿cómo estaba, hermanos? Estaba dormido. Así que hacemos un resumen. El Papa va 45 minutos, arregla tus asuntos internos, viene y da la propuesta de ley al nivel legislativo, al Congreso de la Unión. Ahora entendamos una de aquellas citas que leímos primero. ¿Se acuerdan que dice Roma está ejerciendo su influencia? ¿Dónde? ¿Se acuerdan? En las cámaras, ¿qué? Legislativas. ¿Sí o no, hermanos? De esta manera, hermanos. Ahora fíjense, vino a legislar ¿sobre qué? Sobre religión. Todas las iglesias van y se apuntan. Las controla. Y ahora, el que no esté bajo una AR, ¿es qué? Infractor. Y de esa manera Roma está ejerciendo su influencia en los corazones de las personas, porque los que están bajo AR, vamos a ver qué es lo que están haciendo y qué es lo que no están haciendo. Salinas presenta la iniciativa de ley al Congreso, ahí la tenemos, el 13 de diciembre de 1991. Hermanos, noten una cosa. Salinas de Gortari dice, el Papa me está pidiendo que yo cambie la ley. ¿Qué día la presentó? Cuando todos los mexicanos estaban desmañanados. ¿Sí o no? Y ahora también la modificación al artículo 24 también fue en diciembre del año pasado, fue en la misma fecha. Hermanos, Dios nos ha puesto como atalayas para advertir al mundo, para hacerle rechazar el avance de este enemigo peligrosísimo. Solo piensen que Roma vuelva a tener el control de nuestras escuelas. Tú ya no vas a ser libre para estudiar lo que tú quieras estudiar. Y tiene el control de las AR, claro que lo tiene. Ya no, si tú estás en una AR, literalmente no puedes dar el mensaje de los 3 ángeles. Y te lo voy a comprobar. No puedes. Entonces, el 13 de diciembre, cuando todo el mundo andaba enfiestado y con esto de la guadalupana, se presenta la iniciativa de ley. Lo dice incluso allí en esta página de proceso. Fíjense lo que dice. Es más, lo voy a hacer más grande para darle más énfasis a la investigación. Sin embargo, durante el siglo XX, la jerarquía religiosa mexicana, en especial ¿qué? La católica, insistió en la modificación de varios artículos constitucionales. El tercero, sobre educación laica,
quinto sobre garantía de libertad, 24 sobre el culto, 27 que prohibía a la iglesia tener bienes y el 130 de ¿qué? Separación iglesia-estado. Salvo al artículo 3, las reformas se alcanzaron en 1992. ¿Quién estuvo detrás de esa reforma? ¿La iglesia quién? La iglesia católica. ¿Sí? Y vino y cimbró el sistema político mexicano. Eso también lo tenemos aquí en una tesis que ustedes pueden encontrar. Es una tesis que habla sobre la relación, la vamos a poner aquí, y ustedes la pueden bajar de internet. Se llama Relación Estado-Iglesia durante el Salinismo, la reforma al artículo 130 constitucional de la Universidad Autónoma Metropolitana. En esta tesis ustedes se van a encontrar el mismo resumen, y estoy poniendo porque la Biblia dice que un asunto debe establecerse bajo el testimonio de 2 o 3 ¿qué? Testigos. Por eso estoy poniendo varias fuentes. ¿Entendemos, hermanos? ¿Sí? No es que estoy siendo repetitivo, es que les estoy demostrando con fuentes de que el cambio a nuestra Constitución y después la aceptación de las AR tiene como origen el Vaticano. En un documento fechado el 5 de junio de 1989, dirigido al presidente Carlos Salinas de Gortari, la Conferencia del Episcopado Mexicano solicitó modificar 5 artículos constitucionales en materia religiosa, el 3º, 5º, 24, 27 y 130, debido a que no tuvieron ni tienen legitimidad sustancial. ¿Sí? Una vez más, aquí tenemos que la presión ¿de dónde venía? Del catolicismo, para cambiar la constitución política. Ahora, noten una cosa, y la pregunta dice aquí, ¿quiénes introdujeron esos cambios promovidos por Roma? Hermanos, los protestantes. Una vez, porque esos cambios vienen y se aprueban, y esta no es otra cosa, la ley de asociaciones religiosas no es otra cosa más que los cambios que Roma quiso que hubiera en materia de religión. ¿Sí? ¿Quiénes introdujeron esos cambios promovidos por Roma? Aquí tengo esta revista que se llama Enfoque de Nuestro Tiempo. Es una revista adventista, ¿sí o no? ¿Sí? Entonces, si yo la abro, fíjense, van a ver lo que está allí. Dice, conozca, fíjense nada más, conozca la nueva legislación de la relación Estado-Iglesia. Empezaron a acostumbrar a los adventistas, ¿sí?, a ese cambio que Roma quería. Vamos a ver qué artículos están aquí promocionando. ¿Sí? Número 1, artículo, ¿dónde dejé el control? Luego se me pierde el control, más bien yo lo pierdo. No, aquí está. Artículo 3. ¿Lo quería cambiar Roma, sí o no? Sí. Artículo 5. ¿Lo quería cambiar Roma? Sí. Artículo 24. Artículo 27. ¿Sí? Artículo 130. Aquí está. Leo literalmente de la revista. Dice así. No sé si ustedes pueden ver allí. Sí. Aquí está el artículo y dice: debido a la trascendencia que tienen las reformas a los artículos 3, 5, 24, 27 y 130 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las insertamos a beneficio de nuestros lectores. Sí, acepten lo que Roma quiere hacer, con la aclaración de que solo se incluyen las partes modificadas. ¿Y quién mandó que se modificaran? Roma. Estas reformas fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación el día 22 de enero de 1992.
¿Ahora entendemos la influencia de Roma, hermanos? ¿Entra su influencia a dónde? A las cámaras legislativas. Después, a las iglesias, quienes se editan la revista. Y después, ¿a dónde? A los lectores. Así que cada vez que tú entras a un templo registrado, entras a un templo registrado bajo el deseo ¿de quién? Deseo, planes y propósitos de Roma. Esta revista es de Enfoque, abril 1992. Pero no solamente fue eso, sino también les dieron un folleto que se titula Seminario de Asuntos Jurídicos, Iglesia Adventista del Séptimo Día, AR. Ahí vemos, el AR significa proféticamente, interpretándolo, sumisión a Roma. Proféticamente. Ahora, tú puedes tener muchos beneficios con AR, pero vamos a ver que no puedes ser fiel al mensaje de los 3 ángeles. Y este es un seminario que le dan, a partir de aquí, toda iglesia local tiene que tener un representante legal. ¿Han escuchado eso? Un encargado de asuntos jurídicos, un representante legal, que tiene que entender los cambios que el Papa pidió. Y aquí está. Seminario de Asuntos Jurídicos, Iglesia Adventista del Séptimo Día AR, reformas constitucionales, ahora nosotros sabemos que los pidió el Papa, artículos reformados, 3º, 5º, 24, 27 y 130. Acostumbran a la gente a esto dentro de todas las asociaciones religiosas. Y parte de esto es que ellos tenían ahora que reportar un plano de todos los templos, ¿sí? Propiedad federal, simbología, tenían que entregar quién era su vecino de este lado, de este otro lado y de este otro lado. ¿Dónde estaba la casa pastoral? Número 2, nave del templo, los sanitarios, entrada principal. Todo esto empiezan a reportar. ¿Bajo el pedido de quién? De Roma. Ellos conocen los planos de todos los templos protestantes. ¿Saben dónde está la casa del pastor? Incluso saben los nombres de todos los pastores. Los tienen bien checaditos. ¿Por qué? Porque el Papa vino en el año 90, un año antes de que se aprobara, con una preocupación muy grande. El protestantismo estaba avanzando, ¿dónde? En el sureste. El protestantismo debía ser vencido. ¿Y cómo? Esta es una de estas maneras. Muy sigilosamente, ¿se acuerdan de la cita, hermanos? Sigilosamente está avanzando su poder. ¿Y sabe dónde está el cuarto de los niños? Sabe todo. Por eso, hermanos, los valdenses escaparon de Roma. ¿Y a dónde se fueron a vivir? A las montañas. ¿Ustedes creen que ellos hubieran aceptado estas reformas? Ah, sí, le vamos a decir en qué cueva estamos. ¿De dónde tomamos el agua? ¿Ustedes creen que los valdenses hubieran hecho eso, hermanos? No. Mi pueblo fue destruido porque le faltó ¿qué? Conocimiento. Si tú no entiendes proféticamente que eres el pueblo de Dios para levantar la bandera de los 10 mandamientos y la fe de Jesús, si no entendemos que hemos sido llamados para denunciar los avances del papado, porque es un poder engañador, si no entendemos eso, entonces no tenemos parte en este movimiento. Puedes irte a tu templo y sentarte y gozar de la influencia de Roma. Está de pensarse, ¿verdad, hermanos? Sí.
Tú pasas en cualquier ciudad y ves todos los templos. Camino de Santidad, AR. Iglesia, el Monte Oreb, AR. Todos. Los testigos de Jehová, los mormones, los adoradores del diablo, todos están AR. Porque la profecía dice que Roma va a tener influencia sobre el falso protestantismo y el espiritismo. ¿Sí o no? Claro. En este libro, que se llama La historia secreta de los jesuitas, sí, no sé cuántos de ustedes lo tengan, lo pueden comprar en la librería Maranata en la Ciudad de México. Dice lo siguiente: las personas, es más, lo hacemos para acá, las personas más peligrosas son aquellas que parecen ser muy religiosas, especialmente cuando están organizadas y ocupan puestos de autoridad. Así cuentan con el profundo respeto de la gente que ignora su oculto y maligno ¿qué? Afán de poder. ¿Quiénes son ellos? Los jesuitas. Dice, con fervor atacaron la Biblia, hablando de los jesuitas, y la corrompieron. Ese espíritu religioso de un anticristo que actuó por medio de ellos se vio otra vez cuando Ignacio de Loyola creó la organización jesuita. El objetivo era lograr secretamente dos objetivos principales para la institución católica romana. Número uno, poder ¿qué? Político universal. Ellos decían, controlamos el poder político, controlamos todas las religiones. Número dos, una iglesia ¿qué? Universal, para que se cumpliesen así las profecías de Apocalipsis 6, 13, 17 y 18. Luego, en este mismo en este mismo libro nos dice lo siguiente. Dice, el protestantismo debía ser vencido y usado para beneficio de los papas. ¿Entendemos eso, hermanos? Ellos debían de vencer al protestantismo. Supongamos que este es el protestantismo. Y se iban a meter aquí adentro. Y después iban a llevar el protestantismo de regreso ¿a quién? De beneficio para Roma. Lo iban a hacer como sucursales de Roma. ¿Se logró eso en la reforma de 1992? Sí. El protestantismo debía ser vencido y usado para beneficio de los papas. Esto es lo que Ignacio de Loyola propuso personalmente a al Papa Pablo III y a otras personas. Los jesuitas de inmediato se pusieron en acción, infiltrándose secretamente en todos los grupos protestantes, incluyendo sus familias, lugares de trabajo, hospitales, escuelas, universidades. En la actualidad los jesuitas casi han cumplido esa misión. Según la Biblia, el poder de la iglesia local debe estar en manos de un pastor consagrado a Dios. Sin embargo, a través de los años, los jesuitas lograron tomar ese poder para ponerlo en manos de las sedes denominacionales y ahora han empujado a casi todas las denominaciones protestantes hacia los brazos del Vaticano. Esto era exactamente el objetivo de Ignacio de Loyola, una iglesia universal y el fin del protestantismo. Han empujado a todas las denominaciones hacia los brazos ¿de quién? Del Vaticano. Están las asociaciones religiosas en México, influenciadas por Roma, aceptando los cambios que ella pidió. Claro. Lo que Roma quiere lograr es que no se hable contra ella. Punto. Si logró que los protestantes no hablen contra ella, Roma se ha ganado una victoria. Y para eso tuvo que modificar la Constitución Política Mexicana. En este libro que se llama Unidad Cristiana y Movimiento Ecuménico, es la historia de cómo Roma logró que el protestantismo inglés, la iglesia anglicana o la iglesia episcopal, cambiara de protestantismo a catolicismo. ¿Y quieren ver cuál es el objetivo?
Ellos fueron cambiando a través de un programa que ellos tuvieron, se llamaba el ritualismo. Empezaron a meter palabras católicas a la literatura protestante. Bueno, aquí tenemos, por ejemplo, en el adventismo, aquí tenemos esto que acaba de ser en Puebla, 3 de diciembre, servicio de consagración, ¿sí?, e inauguración. Pero veamos algunas palabras católicas que metieron allí, ¿sí? Por ejemplo, cuando ustedes ven el orden del programa, ven acá la palabra letanía. ¿Letanía? ¿Dónde está eso en la Biblia? En el espíritu de profecía. Es catolicismo puro. Vemos también acá homilía. Le iba a dar el pastor Israel Leito. ¿Homilía? ¿Eso qué es? Ahí está. Homilía. Así empezó Roma a cambiar el protestantismo en Inglaterra. Así empezaron los jesuitas a infiltrarse, cambiando el vocabulario. Ahora, así lo están haciendo, cambiando a las asociaciones religiosas registradas aquí en la ciudad, no en la ciudad, bueno, sí, en la Ciudad de México. Sí. Por ejemplo, esta es la clave para Roma. Dice, hablando de cómo iban a cambiar, es muy fácil. Dice, es preciso demostrarles que se puede permanecer anglicanos y pensar como un católico romano. Es preciso demostrarles que pueden seguir siendo bautistas, metodistas, adventistas, pero que piensen como ¿qué? Como católicos romanos. Es preciso demostrarles, en otras palabras, que pueden permanecer en sus estructuras denominacionales protestantes, pero pensando como quiere el Papa que pensaran. Y de esa manera Roma está llevando al protestantismo de regreso. Ahora entendemos, ahora más o menos entiendes, hermano, qué implica cuando tú entras a un templo registrado. Pero eso no es todo. Por ejemplo, nosotros vemos cómo, me salgo un poquito del tema para darles un ejemplo. Los folletos están siendo cambiados. Esta es una fe de Jesús actual, esta es una fe de Jesús anterior. Y por ejemplo, vamos a un solo tema, que es el tema, lo que la Biblia enseña acerca del juicio. Y vemos que en el juicio, en las lecciones de antes, había 8 preguntas. Ahora nada más eso se ha reducido a 6. Y fíjense nada más, aquí le han quitado la pregunta, ¿quiénes son los testigos y quién es el abogado? Aquí en esta lección sobre el juicio ya no hay abogado. Ajá. Y vean aquí, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? Temer a Dios en base a Eclesiastés 17. Aquí dicen venerar a Dios. Venerar ya es una palabra católica, ¿sí o no? De esta manera están cambiando no solamente la mentalidad de una religión, de todas las religiones. Lo están haciendo pensar como que católicos romanos. Es preciso demostrarles que pueden seguir siendo adventistas, sentaditos cada 8 días en su templo, pero que empiecen a pensar como católicos romanos. ¿Y lo están demostrando? Claro que lo están demostrando, hermanos. Claro que lo están demostrando. ¿Quiénes protestaron a ver que era Roma la que tomaba poder en México? En este libro se nos dice quiénes son ¿Ustedes quiénes creen que fueron los únicos que protestaron? ¿Los metodistas? ¿Los bautistas? ¿Cuántos creen que los adventistas fueron los que protestaron? Hermano, ni un grupo religioso protestó. Aquí en este libro que estamos hablando nos dice quiénes son los que protestaron. Fíjense, aquí dice, el reverso de la medalla lo constituyó el Partido Popular Socialista. ¿Qué iglesia? No, ninguna. Fue un partido.
cuyos diputados coincidieron en que la ley reglamentaria del 130 no resolvería jamás la histórica lucha por el poder entre las dos fuerzas políticas representadas por el Estado y la Iglesia. Esta, es decir, la Iglesia, indicaron, ya no lucha por el poder económico porque ya lo tiene. Ya no en la forma del pasado, con grandes extensiones de tierra y bienes inmuebles. Ahora es una gran inversionista nacional y mundial. Tampoco le interesa el poder político como en el siglo pasado, porque tiene en torno a ella organizaciones que definen sus intereses. Ahora busca el poder político para marcar el rumbo del país. ¿Qué había perdido Roma en 1917? ¿El poder de qué? Del país. En 1992, a partir de allí, Roma empezó a marcar otra vez el rumbo del país. Roma empezó a marcar otra vez el rumbo del país. Aunque se aprobó que los ministros de culto no se metieran en política, a partir de allí empezaron a hablar sobre política y política y política. ¿Sí o no? Es que Roma nunca cambia. Los únicos que piensan que Roma cambia son los que no leen las profecías. ¿Sí? A partir de allí, Roma empezó a cambiar el rumbo del país y nosotros vemos que los cambios pedidos por la ramera se hacen realidad en la ley de asociaciones religiosas y culto público. Esta es la ley, mire nada más. Dice, noten una cosa. Dice, ley de asociaciones religiosas y ¿qué más? Y culto público. Carlos Salinas de Gortari, presidente constitucional de México, etcétera, que el H Congreso de la Unión se ha servido de dirigirme el siguiente, ¿qué? Decreto. A ver, ¿fue cierto esto, hermanos? ¿Fue que el Congreso le pidió cambiar? No. Entonces hay un, noten una cosa, hermanos, hay un ¿qué? Hay un decreto. Hay un decreto. Ahora, vamos rápido aquí. Los requisitos, miren nada más. Requisitos para la ley de asociaciones religiosas y culto público. Ahí está. Las asociaciones religiosas son iguales ante la ley. ¿Sí? Los solicitantes del registro constitutivo de una asociación religiosa deberán acreditar que la iglesia o la agrupación religiosa, y aquí vienen los requisitos, se ha ocupado de la observancia, práctica y propagación de una religión o de un cuerpo de ¿qué? De doctrinas. ¿Qué es lo que viene aquí? Aquí viene uno de los grandes engaños, porque tú tienes que mostrar un ¿qué? Un credo. Pero si tú dices, yo nada más creo en la Biblia, no, pero tienes que dar ciertas ¿qué? Ciertos lineamientos, que si otro no decide creer como tú después, vamos a ver qué es lo que te pasa. Número 2, que ha realizado actividades en la República Mexicana mínimo 5 años y cuenta con un notorio arraigo en la población. Ahora, ¿qué si tú tienes una religión que no cuenta con notorio arraigo? Pero es tu convicción personal. ¿Será reconocido como religión? No. ¿Se dan cuenta cómo vinieron ahorcando? Siguiente requisito. ¿Aporta bienes suficientes para cumplir con su objetivo? ¿Tiene bienes suficientes? Debes demostrar que tienes terrenos y terrenos o que tienes por lo menos un templo. ¿Pero qué si no los tienes? Pero quieres practicar tu religión. Cuenta con estatutos en los términos del párrafo segundo del artículo 6º. Y fíjense lo que dice aquí, porque esto yo se lo puse. Dice, detrás de estos requisitos estuvo la Iglesia Católica. Aquí en este libro, en la página ¿qué dice allí? 115, nos dice cómo estuvo esta sección cuando se hicieron los requisitos.
¿Quieren saberlo? ¿Sí? Hermanos, es importante que nosotros sepamos todo esto. Es importante que tú sepas dónde estás sentado, no parado, porque vas a un templo y te sientas. ¿Sí? Vamos a ver los requisitos. ¿Sí? Dice, el jueves 25 de junio, el Partido Acción Nacional, ahora hermanos, ¿cuándo surge el Partido Acción Nacional? El Partido Acción Nacional surge de un movimiento que fue en contra de la Constitución de 1917. Gómez Morfín acudió a una escuela de jesuitas y es el que forma el Partido Acción Nacional. Los que votan por el Partido Acción Nacional, o no votan, voy a quitar la palabra votar, los que apoyan el Partido Acción Nacional, directamente están apoyando los planes de Roma. Pero no solamente esto, vamos a ver cómo se está confabulando toda la política mexicana. Porque este fin de semana, de acuerdo a las últimas noticias, los 3 principales candidatos van a ir a la misa del Papa. Pero, ¿qué debemos hacer? Porque tenemos nosotros un mensaje que viene de Dios que dice, si alguno adora a la bestia, y ahí van, literalmente van a postrarse ante sus pies. Estos son los tiempos que vivimos, hermanos. Ahora, esa es la historia del PAN. Dice, el PAN presenta su iniciativa de ley de libertades y asociaciones religiosas, compuesta por 19 artículos y 3 transitorios. La propuesta panista omite definir los límites a la propiedad de las asociaciones religiosas. ¿Por qué? Porque ellos no querían poner límite. Querían que la Iglesia Católica volviera a tener todo lo que se pudiera tener. Pero bajamos un poco más para aprovechar el tiempo. Y dice, en cuanto a los términos para registrar a una asociación religiosa, el PAN define que deberán haber realizado actividades religiosas dentro de la República Mexicana por lo menos 10 años anteriores a su solicitud. Pero ¿le bajaron a quién? A 5. ¿Y esos son los requisitos? Sí, esos son los requisitos. ¿Pero qué si tú encontraste una verdad del día de hoy en la Biblia? ¿O en el espíritu de profecía? Y tus líderes no le escribieron en la lista de creencias que ellos fueron a dar allá. ¿Se dan cuenta la trampa, hermanos? Y luego fíjense, dice, estos requisitos son más limitativos que los del PRI. ¿Cuáles requisitos? Los del PAN. Los del PAN, influenciados por la Iglesia Católica, estaban limitando más la religión. ¿Por qué? Porque la orden era del Papa, acaba con los protestantes, especialmente en su avance. ¿En dónde? En el sureste. Y sigue diciendo, los del PRI que solo requieren que se dediquen a la observancia práctica, propagación e instrucción de una doctrina religiosa o de un cuerpo de creencias religiosas, que cuenta con arraigo entre la población y tiene establecido su domicilio en la República Mexicana y que, noten muy bien aquí, hermanos, ¿aporta qué? Noten bien esto, porque esto va en contra de nosotros. Y que aporta bienes suficientes para cumplir con su objeto. Noten esto. En la página 114 de este libro, de David Alejandro Delgado Arroyo, dice, este es un punto de interés, porque a mayores limitaciones para la obtención de registro, la posibilidad de registro de diversas asociaciones religiosas, ¿qué? Disminuye, convirtiéndose esto en un aliado para el combate de la Iglesia contra las denominadas sectas. Si tú estás en un grupo que se dedica a estudiar la Biblia y el grupo no tiene bienes suficientes, seas de cualquier religión que seas, hermano, y tú dices, bueno, yo estoy aquí con un grupo que no estamos de acuerdo con los líderes de nuestras iglesias que se fueron a registrar,
Pero si tú no tienes templos, terrenos, nada de eso, bienvenido al plan de ataque de la Iglesia Católica contra ti en México. Te han limitado tu poder de expresar tu religión. Y no puedes ser reconocido como religión en este país. ¿Qué piensan hasta aquí, hermanos? Díganme si se cansaron o seguimos. ¿Seguimos? Es bueno que ustedes sepan esta información. Después dice aquí, artículo 8. Noten una cosa. Las asociaciones religiosas deberán sujetarse siempre a la Constitución y a las leyes que de ella emanan y respetar las instituciones del país. Y nos pasamos al número 3. Respetar en todo momento los cultos y doctrinas ajenos a su religión, así como fomentar el diálogo, la tolerancia y la convivencia entre las distintas religiones y credos con presencia en el país. ¿Notan esto, hermanos? ¿Qué dice el mensaje del segundo ángel? Ha caído ¿quién? Babilonia. Todas las religiones que no están conforme a la palabra de Dios son Babilonia. Que no obedecen los mandamientos son Babilonia. El mensaje del tercer ángel: si alguno adora a la bestia. ¿Quién es la bestia? El papado. Ahora fíjate lo que te pide la asociación religiosa. Te pide que respetes en todo momento las doctrinas ajenas a tu religión. ¿Vas a respetar el domingo? Porque el domingo es ajeno a tu religión, ¿sí o no? ¿Lo vas a respetar como día del Señor? Bueno, si estás en una R, lo tienes que hacer. ¿Vas a respetar que los diablos te hablen, los demonios? Porque hay una religión que se llama la Santa Muerte, que cree que ellos se pueden comunicar con la muerte. ¿Vas a respetar eso, hermano? ¿Vas a respetar que en el pan, que se llama la hostia, que ese es el cuerpo específicamente de Cristo? ¿Vas a respetar la misa? ¿Vas a respetar la adoración de los santos o vas a decir los mandamientos de Dios? ¿Vas a respetar al Papa como el anticristo? En todo momento. Por eso requisito. Por eso es que el adventismo está con un cierre en este fin de semana. Por eso es que los líderes están atados y están como perros mudos, porque están bajo la ley. ¿De qué? Influenciada por Roma. ¿Vas a respetar el hablar en lenguas? No el bíblico, sino el hablar en lenguas pirata. ¿Vas a respetar el falso protestantismo? Porque si ustedes entran al registro donde están las ARs, están los hinduistas, los budistas, los musulmanes, los testigos de Jehová, los jesuitas. ¿Vas a dialogar con el diablo? Si estás en una asociación religiosa, tú debes hacerlo. Yo agradezco a Dios que me sacó de una asociación religiosa y que libremente delante de Dios, con su gracia y su poder, puedo dar el mensaje del segundo y tercer ángel. Ahora nos damos cuenta que AR es para callarte la boca y no des el mensaje del segundo y tercer ángel.
Unos hermanos de una iglesia en la Ciudad de México creo que quisieron ir a predicar de profecía al Zócalo, ¿verdad? ¿Y qué les prohibieron? Que no hablaran ¿qué? De otras, en contra de otras religiones. ¿Por qué? Porque el Papa les puso el bozal. Y es triste decirlo, pero hay que decirlo. La Iglesia Adventista en México está con el bozal que el Papa quiere que tenga. Repito, hoy que el papado está viniendo a México como el representante de Cristo, ¿dónde están los que deberían levantarse en contra del avance de ese enemigo peligrosísimo? ¿Dónde están? Están tomándose la foto al lado de los católicos, vamos a ver más adelante. Dice la sierva del Señor, esta es una cita que encontramos en inglés y la tradujo un servidor en Comentario Bíblico Adventista, quizás está en español, tomo 7, página 949, dice: será removida el arca del pacto del Señor de su pueblo, serán sus ídolos introducidos, serán traídos dentro de su santuario falsos preceptos y falsos ¿qué? Principios. ¿Será el anticristo respetado? Ahora parece que todo el mundo tiene miedo de hablar del papado o contra el papado. Ese silencio implica respeto. Pero la Biblia me dice que hay un ángel, el mensaje del tercer ángel, y ese ángel viene con megalé, con gran voz. Y se tiene que gritar con gran voz: si tú sigues los principios del papado, si tú respetas al papado, te van a caer las plagas como al papado le van a caer. Y si tú eres AR, no solamente lo tienes que respetar, tienes que dialogar, convivir con el papado. Y vamos a mostrar fotos donde están conviviendo ya. Por eso, en mi opinión personal y como de acuerdo a la investigación, AR, en base a este requisito, AR no puede dar el mensaje de los tres ángeles. ¿O sí, hermanos? No lo puede dar. Este cambio apenas se hizo en el 2006, de acuerdo a este libro que se llama Relaciones Iglesia-Estado, también de Editorial Porrúa, dice lo siguiente: el 24 de abril del 2006 se publicó en el Diario Oficial de la Federación una reforma a la ley, mediante el cual se adicionó la fracción tercera al artículo 8 que establece el deber de las asociaciones religiosas a respetar en todo momento los cultos y doctrinas ajenos a su religión, así como fomentar el diálogo, la tolerancia y la convivencia entre las distintas religiones y credos en el país. Esto es puro ecumenismo. AR es ecumenismo. Tenemos que decirlo sin miedo a nuestras propias vidas, perderlas. Porque aquí estamos de paso y Dios nos ha prometido una ciudad mejor. Amén. Dios me ha prometido que si voy al polvo de la tierra, Él tiene poder para levantarme como levantó a Cristo de los muertos. El que ama su vida, la perderá. Y el que pierda su vida, la ganará. Entonces, ¿para qué nos quedamos callados? ¿Por amor a tu cargo, a tu puesto, al que dirán? Sí, esos mismos que te abrazan hoy no se van a ir contigo a la tumba. Te pueden entregar. Ayer estuve en la iglesia central. ¿La iglesia central de dónde? De aquí de Sadi Carnón. De México. De México. Sí. Entonces, un hermano me estaba comentando que supuestamente se va a dar un reavivamiento en la iglesia. Van a empezar a regalar muchos libros
Y también sobre todo el otro año van a traer a un pastor precisamente para que se empiece a regalar mucho material, y eso le van a llamar el último mensaje, el fuerte pregón ellos. Entonces recordemos que también la hermana Juárez dice que va a haber un falso reavivamiento. Así es. Porque no puede haber falso reavivamiento aún teniendo todas las costumbres del mundo y violando los mandamientos. Así es. Hermanos, el reavivamiento, dice la sierva del Señor, debe ser en base al estudio de Daniel y Apocalipsis. Entonces el pueblo se va a reavivar. Pero el reavivamiento de hoy, tengo un librito que me dieron, Reavivamiento en la oración de la División Interamericana. Orar para que se construyan más albercas. ¿Sí o no? Orar para que se construya un auditorio. Hermano, ese no es reavivamiento. Si Dios levantó al pueblo adventista para dar el mensaje de los 3 ángeles, y si se está pidiendo un reavivamiento, ¿qué implica? Que el mensaje de los 3 ángeles está ¿qué? Está muerto, rechazado, y que Dios quiere reavivar su obra de predicar el mensaje de los 3 ángeles. Pero fíjense, el falso reavivamiento que ellos están promoviendo es este: ora para que haya más albercas, más bautismos, más reavivamiento. Regalar libros, más reavivamiento. Eso no es predica el mensaje de los 3 ángeles. Amén. Cambia, ve a Cristo por fe en el lugar santísimo a través de la Biblia y el espíritu de profecía, y Cristo, que está vivo, porque es Dios de vivos y no de muertos, amén, va a cambiar día a día tu carácter. Esa convicción de que Cristo que está en el lugar santísimo está muy pronto a venir, te llevará a dar sin miedo ni temor el mensaje de los 3 ángeles. Porque tu vida está en las manos del Dios Todopoderoso. Síguelo por fe. Créelo por fe. Tal vez tengas amigos que te han traicionado, que tú pensaste, ellos van a venir conmigo a la proclamación del mensaje de los 3 ángeles. Pero tus amigos el día de hoy resultaron ser tus peores enemigos y tus mejores traicioneros. Hermana, le pasamos el micrófono quizá a nuestra hermana. Adelante, hermana. Yo nada más iba a hacer el comentario. Sí. Tristemente es cierto lo que dices. 2 personas de la iglesia de Moctezuma, al momento que yo supe que me habían ya desfraternizado, Sí. una de ellas me dijo que pidiera yo perdón en pleno. Y yo le dije que por qué tenía que pedir perdón. Que yo estaba mal, porque en el grupo había un espía que ya se había metido a la asociación y se había robado toda la información, como regalar discos, panfletos, revistas, y que ahora nosotros lo estábamos haciendo. Habíamos robado esa idea. Ajá. Entonces yo cuando le dije a ella, bueno, ¿y qué me voy a ganar con volver a la iglesia? Digo, a mí me han quitado una cadena muy pesada. Y me dijo ella que estaba yo mal, que porque nosotros teníamos que seguir leyes de la iglesia, de la asociación. Ya no me dijo leyes de Dios, sino de la iglesia y de la asociación. Entonces yo le dije a ella, ¿quieres que venga y me siente y caliente el asiento? Y me dijo, pues a mí no me interesa que vea, que escuche y que sepa de mis dirigentes. Yo no me voy a salir de la iglesia, porque aquí está mi lugar y estoy a gusto. Otra de las hermanas me dijo, a mí no me importa ser desfraternizada y yo voy a donde tú vas, pero siempre y cuando me lleves en carro y sea cómodo. Eso me sorprendió mucho. Y en la escuela de los niños hubo una junta en la cual la directora se acercó a nosotros y nos empezó a platicar sobre el artículo 24. Sí. En el cual ella dijo que no estaba de acuerdo que los sacerdotes
entrara nuevamente a dar clases, que ella no deseaba que eso sucediera, porque entonces ya no iba a ser una escuela laica, sino una escuela católica. Religiosa. Entonces le comenté yo lo que estábamos estudiando y me decía, por desgracia, dice, muchos lo oímos y no lo aceptamos. Dice, yo, por ejemplo, lo estoy escuchando apenas de usted y no lo puedo aceptar ahorita. Me faltan 3 años para jubilarme. Y ahora está dando clases de El Buen Comer. La hermana Gema me hizo favor regalar un disco, el cual se lo llevé. Yo y me dio el comentario que me dijo, ojalá todos aprendiéramos sobre esto. Amén. De lo malo, estamos dirigidos de un gobierno. Así es. Quien fue rector de la UNAM, Juan Ramón de la Fuente, tiene un sitio de internet que se titula No al artículo 24, a la modificación del artículo 24, y tiene allí una nota que dice: México, tus diputados se han amancillado, ¿verdad? Han cedido. Y es impresionante que los miembros del adventismo tienen el espíritu laodicense, ciegos, y otros, gente que no sabe de profecías, se da cuenta del avance del papado en México. Amén por eso, hermanos. Amén. Si Dios a los que llamó están dormidos, si no quieren despertar, Dios tendrá que levantar a otra gente para dar el mensaje de los 3 ángeles. Porque el hecho de tener un nombre no garantiza que nosotros vamos a actuar. Puedes tener el nombre, pero si no actúas, ¿el nombre de qué? De nada sirve. Entonces, seguimos, hermanos, con la presentación. Deberás entonces, dice aquí, respetar en todo momento los cultos y doctrinas ajenos a tu religión. ¿Estás listo para respetar? Hermano, si lo vas a respetar, entonces vete despidiendo del cielo. Si van a respetar el error que no es apoyado por la Biblia, váyanse despidiendo del cielo. Porque la Biblia dice que Dios vendrá a buscar una iglesia pura y ¿qué más? Y sin mancha de error teológico. Será removida entonces el arca del pacto. Castigos a las ARs por infringir esta ley. Aquí tenemos los castigos. Sí. Lo vamos a ver. Porque ahora, una vez que están registradas, hay castigos. Sí. A los infractores de la presente ley se les podrá imponer una o varias de las siguientes sanciones, dependiendo de la valoración que realice la autoridad de los aspectos contenidos en los artículos presentes. Un apercibimiento. Si tú empiezas a dar el mensaje de los 3 ángeles, te van a decir: hey, tranquilo, tienes que respetar la sección 3ª del artículo 8º. Multa de hasta 20,000 días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal. ¿Cuántos 20,000 días? Miren, el adventismo tiene 839 pastores registrados. Si esos 839 pastores empiezan a dar el mensaje de los 3 ángeles, como debiera ser dado, ¿cuántas multas? ¿Entendemos, hermanos? ¿Por qué la AR Adventista de México no puede dar un mensaje de los 3 ángeles? Porque es un buen billete. 20,000 salarios mínimos. Desconozco porque no lo sé todo, hermanos. Desconozco porque no vivo aquí en el DF. ¿Cuánto es el salario mínimo aquí en el DF? 57 por 20,000. ¿Alguien puede hacer la cuenta? Yo no la he hecho.
114,000. Por 800 pastores. Vamos a dejarlo en 800. 1,140,000. Por 800 pastores que den el mensaje del tercer ángel. Estamos hablando de billones, ¿será? Por 800. 1,000,000 y tantos por 800. Los hermanos nos están ayudando a hacer la cuenta. 912,000 millones. 912,000 millones de pesos que se tiene que pagar por infringir la ley de asociaciones religiosas. Entonces mejor me callo, ¿verdad? Y mejor le digo a mis pastores que prediquen de Sansón y Dalila y de Goliat y de... ¿Sí me explico? Pero no solamente eso. Clausura temporal o definitiva de un local destinado al culto público. Hermanos, van a cerrar Sadi Carnot y todo templo. Ahora vemos cómo el papado quiere acabar con el protestantismo. Puso leyes para después castigar a los infractores de esas leyes. 1992 era el tiempo en que el adventismo llevara la bandera de la libertad religiosa, pero dejó al catolicismo llevarla. Y el catolicismo impuso los requisitos. Entonces, si en un templo se predica el mensaje de los tres ángeles en violación directa al artículo 8, sección 3 de la ley de asociaciones religiosas, está infringiendo la ley, ¿sí o no? Por lo tanto, lo pueden cerrar. ¿Sí o no? Sí. Mejor dale la espalda al mensaje de los tres ángeles y di otras cosas, y en tus campañas públicas habla de la leche, como dice Pablo, del evangelio, pero no del alimento sólido que es la profecía. Y mantente así. Siguiente castigo: suspensión temporal de derechos de la asociación religiosa en el territorio nacional o bien en un estado, municipio o localidad. En otras palabras, hay un control de la religión en México. Hay un control de la religión en México. Si en cierto país, si en cierto estado, municipio, están infringiendo la ley de asociaciones religiosas, cierta AR, van a ese estado y en ese estado le cierran la boca. ¿Qué más? Cancelación del registro de asociación religiosa. Oh, hermanos, si le cancelan el registro, ¿qué van a hacer? Todos los bienes que tenían los pierden. Todos. ¿Y a dónde se van? Otros los adquieren. Entonces están con las manos atadas y con ¿qué más? Con los labios cerrados y con la mente completamente sumisa y sujeta. No al mensaje de los tres ángeles, sino a la influencia del papado. Así que dijo Roma: cuando tú cambies tu religión, tu constitución, yo voy a ir allá. Y esta ley de asociaciones religiosas ya vemos que es un avance tremendo e importante para, como dicen en inglés, mute, silenciar el protestantismo.
La última influencia de la gran ramera en la legislatura mexicana, cambio al artículo 24. ¿Sí? Díganme cuándo, porque a veces se me olvida. En la revista de Proceso, no sé cuántos vieron esa revista de diciembre del año pasado, ¿sí? En esa revista, que aquí la tenemos, viene el siguiente artículo: ¿los vasallos de quién? Del Vaticano. Dice: triunfo a medias de los vasallos del Vaticano. Hermanos, mejor otros se dan cuenta. Mejor los estadistas perciben el avance de la bestia en México. Porque déjenme decirles que el avance de Roma está por todo el mundo, como la profecía dice que es. Líderes de todos los países y de todas las religiones, musulmanes, cristianos, judíos, van y han ido a Roma. El Papa ha ido a Israel. El Papa viene a donde le plazca y va. El avance es tremendo. Y hay una ventaja en México, que la mayoría son, ¿qué? Católicos. Los avances de los vasallos del Vaticano. Y vamos a analizar este cuadrito, miren. Aquí está. Dice: en su visita al Vaticano, en el 2009, Peña Nieto le ofreció a Benedicto XVI sus buenos oficios para reformar el artículo 24 constitucional. ¿Qué se creen? Y luego dice: la respuesta del Papa fue que, en efecto, el tema de la libertad religiosa forma parte de la agenda pendiente de la Iglesia. Dice: yo tengo que ir a México a dar libertad religiosa. Y hermanos, el día de mañana, de acuerdo a las noticias, Calderón va a hablar sobre el tema de libertad religiosa con la bestia. Y mañana nosotros vamos a hablar en qué consiste la libertad religiosa de la bestia. Inviten a gente el día de mañana, en la tarde vamos a hablar de eso. Porque la gente, incluso en 1977, el encargado de libertad religiosa en Europa le dio una medalla al Papa. ¿Será porque ya cambió? Bueno, el Papa dice: tengo pendiente mi agenda en México sobre el tema de libertad religiosa. ¿Lo vamos a aceptar? Bueno, eso fue lo que le dijo a Peña Nieto. A lo largo del 2010, Peña Nieto se reunió con 2 ocasiones con el nuncio apostólico, el presidente de la Comisión del Episcopado Mexicano, Carlos Aguilar Retes, y el arzobispo primado de México, Norberto Rivera, y les aseguró que sí saldría la reforma. Pero pasaron los meses y nada, por lo que los jerarcas buscaron a Josefina Vázquez Mota para operar los cambios. Hermano, lo que estamos viviendo es profecía delante de nuestros ojos. ¿Y quién es Josefina Vázquez Mota en estos momentos? Candidata del Partido Católico a la presidencia de México, que tuvo problemas los días atrás porque dijo: no soy perfecta porque estudié en la Ibero. La Ibero es dirigida por los jesuitas, la Iberoamericana. Y la UNAM, que tiene un pensamiento de separación Iglesia-Estado, ella dijo la semana pasada, dijo: odio al monstruo de la UNAM. ¿Se acuerdan de eso? Es lo que dijo. Hace unos días atrás, el pastor Bullón llegó a la ciudad de Toluca, en México. Pues los dirigentes adventistas invitaron a Peña Nieto. Sí. Reporte de personas que estuvieron directamente envueltas en la programación. Dios, en su misericordia, hace que me lleguen esos informes para entender cómo está el movimiento. Pero él no fue. Invitó a uno de sus representantes y allí llegó. La unión de la Iglesia y el Estado
entre protestantes y católicos, están buscando el poder civil. ¡Qué desgracia! Y la gente busca el poder civil porque se han apartado del poder del Espíritu Santo. Y ahora tenemos a estos dos contendientes principales buscando ¿qué? La presidencia. Ahora, noten esto, hermanos. 2 días antes de la aprobación del artículo 24, el secretario de Gobernación se reunió con líderes religiosos. De acuerdo a noticias mismas de los boletines de la Secretaría de Gobernación, dice: secretario de Gobernación, doctor Alejandro Poiré, sostuvo una reunión de trabajo con los principales líderes de las iglesias cristianas y evangélicas del país para dar continuidad al diálogo directo entre ambas partes. ¿Qué está cumpliendo ahora el gobierno? Está haciendo que todas las iglesias que dialoguen. Obviamente el diálogo es una herramienta ecuménica, pero miren nada más, aquí la noticia la tenemos en MBS. Sí, este es el sitio de internet de MBS, la fecha 14 de marzo del 2012, se reúne Poiré con líderes de iglesias cristianas y evangélicas. Y aquí está la foto. Vamos a hacer más grande esta foto, ¿está bien? Bueno, están festejando el 20 aniversario del cambio a la Constitución. ¿Recuerdan a esta persona? ¿Quién es? Es el pastor Tomás Torres, director de la Iglesia Adventista en México. Gobernación, una monja y otro directivo de la Iglesia Católica. Este es el plan perfecto del diablo. Esto es ecumenismo. Nosotros tenemos que respetar nuestras autoridades hasta el punto en que no desobedezcamos a Dios ni el mensaje de los 3 ángeles. Él está representando a todo el mundo adventista, pero a mí no me está representando porque no soy AR. ¿Eres AR? Ahí están tus líderes. Hermano, ¿quiere decir algo? Le damos el micrófono al hermano. Es cortito, mientras sí. Sí, también que el disco que nos dio la tema donde está lo del donde está los pastores de Montemorelos. Ah, sí. Ajá. Que fue un fotomontaje. Ah. Entonces también esto, si lo ven, van a decir. Bueno, si el fotomontaje a lo mejor lo hizo MBS, no creo. Sí, es que, pero ahí está, es el presidente. ¿De quién? De los adventistas en México. Sí, vayan ustedes. Ajá, al sitio internet de MBS. Y ahí, no sé si hayan quitado, pero esto es el sitio de internet de marzo 14 del 2012, la semana pasada. Antes de que la comisión especial aprobara la reforma al artículo 24 en el Senado, no es que el Senado ya lo haya aprobado, sino la comisión especial que se dedicó a estudiarlo y dijeron, sí, está mal y todo, pero que pase, porque estuve viéndolo vía internet. Está mal redactado, pero que pase. Por eso México está como está, en manos de la Iglesia Católica. Y entonces, días antes de eso, hubo esta reunión. Gobernación está promoviendo el ecumenismo.
Pueblo mío, los que te guían te engañan y tuercen tus caminos. Entonces busqué quién sería este personaje. No sé si lo pueden ver. Le hacemos un zoom. Hasta ahorita quiero decirles que no he encontrado en sí quién sea este personaje, aunque es un personaje católico. Pero encontré a alguien parecido. Alguien parecido. No sé si se puede hacer el mismo. Él. No se pueden apagar la luz tantito para que se vea. No sé si sea el mismo, parece. ¿Sí? ¿Parece? Ajá, yo estuve viendo las patillas que tienen canas. Ajá. ¿Ven? Igual, las patillas tienen canas. Bueno, ¿quiénes son ellos? Ellos es la Comisión Especial de la Bienvenida a la Bestia. Son tan cerca. ¿Y qué era lo que este hombre le debiera haber dicho a este otro? Si alguno, él hubiera testificado si tú permites que este avance, vas a recibir las plagas, ¿sí o no? Ese es el mensaje. Pues no, señores. No. Ahí está, la Comisión Especial para recibir a la Bestia. Aquí lo tenemos, ¿sí? Es parte de eso, con el nuncio apostólico de Roma en México. Y lo saqué de este sitio de internet, de CNN. Ahí está la foto. Y repasamos, o sea, ahí está. O sea, y si tú quieres seguir perteneciendo a una R que calla el mensaje de los tres ángeles, tú también vas a recibir las plagas. Junto cuando las plagas caigan al trono de la bestia, todos los que adoraron a la bestia recibirán las plagas también. Y si tú sigues a tus líderes que en lugar de advertir al mundo sobre la bestia, se callan y con una sonrisa de aprobación al avance de la bestia sucumben ante su influencia. Si ellos lo hacen, ¿tú por qué lo vas a hacer? Si eres un alma sincera, ¿por qué tú lo vas a hacer? Está de pensarse, ¿no, hermanos? Estoy hablando de la semana pasada. De la semana pasada. Se aprobó la modificación en ese momento, dice, entre protestas, PRI y PAN aprueban reforma religiosa, pese a que senadores de esos partidos reconocieron que el artículo estaba mal redactado. Gritaron, gritaron los manifestantes, ¿este es el regalito que le van a dar al Papa? ¿Este es el regalito que le van a dar al Papa? Ahí está todo el artículo. Después de 20 años se sabe que Roma se alegró de las AR. ¿Dónde viene esto? Viene en esta revista de Proceso de la semana antepasada. Se llama El Nuncio, el Papa por la Libertad Religiosa Plena. Según están diciendo que Roma viene a dar libertad. Hermanos, este es el anticristo. Porque el único que va a venir a dar libertad en la segunda venida será Cristo Jesús. Y será libertad para adorarlo a Él por toda la eternidad. Este es el anticristo. Cuando nos digan, he aquí el Cristo está en Guanajuato, no le creáis. Y que está en Roma, no le creáis. Para eso Dios levantó este querido pueblo, el pueblo adventista. Entonces aquí está un artículo. El Papa viene por todo. Y por todo es que por ti también, por tu libertad religiosa. Por eso viene. ¿Y
Y cuando el Papa viene por todo, el adventismo está callado en todo. En la siguiente página, en esa página, aquí está. Fíjense lo que dice. Lo hacemos más grande. Vamos a hacerlo más grande. Porque necesitamos entender lo que dice esta revista después de 20 años. Dice aquí: la Santa Sede se alegró de que la Iglesia Católica y las demás organizaciones religiosas pudieran beneficiarse del Estatuto de Asociaciones Religiosas, AR. ¿Quién se alegró? ¿Que fueran todas las iglesias de México AR? Que de santa no tiene nada, es el trono de la bestia. El diablo se alegró de las AR. ¿Y tú, hermano? ¿Te alegras también que estás en una AR? ¿O de qué te alegras cuando te dicen, miren, este campamento es tuyo, este edificio es tuyo, esto es tuyo? ¿Te alegras de que estás en una R? ¿Todavía tengo tiempo, hermanos? Cinco minutos. Si el Papa se alegró por las AR, la Iglesia Adventista, sus líderes, te dieron a beber del cambio. Si tú eres un adventista nuevo, no tienes todo perdido. Amén. Es hora de que prediques el mensaje de los tres ángeles. Si tu AR está secuestrada por los principios de Roma, mantente fiel a Dios. Porque es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Si tu AR ya no predica la profecía de Daniel y Apocalipsis, predícalo tú. Aunque te defraternicen y aunque te borren, aunque te odien, en el cielo el registro estará en contra de ellos. Y estará tu nombre en la lista de los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Hermanos, este mensaje, yo sé que puede ser fuerte para muchos, pero Cristo me dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Vamos a hacer un descanso, mientras un receso, porque hay mucha más información que tú debes de saber, hermano. Amén. Para que otros sepan. Porque vamos a ver más adelante que alguien fue a la Universidad de Montemorelos y los animó a lanzar una cruzada nacional contra los que no estén obedeciendo la ley de asociaciones religiosas. Tú tienes que enterarte de eso. Cómo nuestras instituciones están siendo secuestradas para no dar el mensaje de los tres ángeles. Que Dios nos bendiga. Vamos a tener un receso.